Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Qué gustazo saludarlos hoy en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Yo soy Ivette Mota y como cada semana iniciamos esta producción que realizamos de manera conjunta entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, con el sincero deseo de que todos quienes nos escuchan tengan un excelente día, arrancamos Historia Viva para que ustedes y nosotros retomemos el episodio histórico de la Segunda Intervención Francesa, un año después de la victoria republicana sobre los franceses que lograron el 5 de mayo de 1862. ¿A qué me refiero? Pues justo a esa, es la invitación que les hago hoy para que conozcamos el sitio de Puebla. Bueno, vamos a conocer el sitio de Puebla sucedido en 1863 y bueno, que dio inicio al gobierno itinerante de la República. Para platicar de este tema, como siempre, agradecemos la presencia y el acompañamiento del doctor e historiador Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Ivette, con mucho gusto de saludarte a ti, a nuestro invitado nuevamente que nos acompaña hoy, Raúl González, y a nuestro amable auditorio. Saludamos nuevamente con mucho gusto al historiador Raúl González Lezama, investigador del INER, que la semana pasada en un programa anterior nos platicó acerca de esta intervención, la primera intervención francesa. Y bueno, él nos viene a platicar hoy justamente de otro tema, bueno, que una continuación, digamos, ¿no? De parte de la historia. Él, bueno, es autor de diversos artículos y ensayos sobre el sitio de Puebla y la República Errante. Bienvenido, don Raúl, una vez más, bienvenidos. Encantado, es un placer para mí hablar de uno de los temas más importantes desde mi perspectiva para la historia de México. Muchas gracias por la invitación. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con el programa vamos a recordar algunos detalles de la vida profesional de Raúl González Lezama y comenzamos Historia Viva? Raúl González Lezama es licenciado en Abogacía por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM, donde también realizó el posgrado en Historia. González Lezama ha desarrollado su actividad profesional en el Archivo General de la Nación, donde ocupó las jefaturas de Procesos Técnicos, Centro de Referencias y Organización Documental de los siglos XIX y XX. Asimismo, en el Instituto Nacional de Migración, donde participó en la creación del archivo histórico de esta institución. Raúl González es un autor prolífico tanto de artículos y de libros publicados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, donde se desempeña como director de investigación. Destacan entre ellos Margarita Maza, La vida de una mexicana en su contexto histórico. 5 de mayo, las razones de la victoria. Voces insurgentes, declaraciones de los caudillos de la independencia. Reforma liberal, cronología, 1854-1876. Después de escuchar la semblanza de nuestro invitado, el historiador Raúl González Lezama, les agradecemos a quienes continúan escuchándonos Historia Viva a través del 96.5 de FM, del 1060 de AM, pero también a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ya sea de Radio Educación o del INER, que bueno,
semana a semana nos acompañan, nos dejan sus comentarios, comparten también estas transmisiones. Muchísimas gracias. Les recordamos que los sábados también retransmitimos este programa, por si no lo pudieron escuchar completo, los sábados a las 9 de la mañana a través de las emisoras 1060 y 96.5 de FM en la Ciudad de México. Nos pueden escuchar, pero también nos pueden escuchar a través de la señal que compartimos con algunas estaciones a través de la República Mexicana, así que les mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas en todo México. Y bueno, ahora sí, Felipe, comencemos con Historia Viva. Vamos a platicar en principio por el contexto, es decir, con la ubicación en el tiempo y espacio del episodio histórico llamado Sitio de Puebla y sus consecuencias históricas. Felipe, adelante, platícanos este contexto. Con mucho gusto, Ivette. Bueno, pues como vimos en el programa en el que nos acompañó hace 2 emisiones Raúl González, después de la batalla del 5 de mayo que ganó el ejército mexicano sobre el ejército francés, pues tuvo consecuencias inmediatas importantes. El ejército francés tuvo que replegarse, tuvo que abandonar la meseta central mexicana, se dirigió hacia el territorio veracruzano, estuvo atrincherado en Orizaba y cuando informaron los generales franceses a Napoleón III acerca de la derrota sufrida el 5 de mayo, el emperador francés, pues desde luego que enfureció, se sintió humillado, quiso vengarse, culpó al general en jefe Lorenzés del fracaso de la batalla del 5 de mayo. Y hay que recordar, Ivette, que el ejército francés tenía en ese momento alrededor de 6,000 hombres combatientes en territorio nacional y pensaban de manera prepotente y soberbia que eso era más que suficiente para conquistar a México. Y después de la derrota de Puebla, se dieron cuenta de que pues no era posible hacerlo así. Y Napoleón III envió a un contingente 6 veces más grande, envió a más de 30,000 hombres que comenzaron a arribar al territorio mexicano. Hay que recordar que los franceses estaban estacionados y controlaban el puerto de Veracruz, y a través de ese que era el principal punto de conexión marítima de México con el exterior, comenzaron a llegar las tropas de refuerzo y un armamento todavía más imponente que el que habían ocupado durante la batalla del 5 de mayo. En los meses posteriores, entonces, los franceses se fueron fortaleciendo, llegaron nuevos combatientes, llegaron nuevos equipos de armas, muchísimas municiones, víveres, dinero. Estaba decidido por su honor a limpiar la derrota y a conquistar México al costo que fuere. Mientras esto ocurría, el ejército mexicano se reponía de la batalla del 5 de mayo. Zaragoza se convirtió en el principal líder militar de México. Incluso quienes habían sido sus superiores reconocieron que después de haber dirigido tan brillantemente la batalla del 5 de mayo, no había un general mexicano que estuviera por encima de Ignacio Zaragoza, y todos le reconocieron su supremacía y se subordinaron a él. Lamentablemente, el joven general, que apenas tenía 33 años, se enfermó de tifo en las semanas posteriores a mayo y sucumbió. Falleció y fue enterrado en la capital poblana, y en honor a este militar mexicano, creo que fue después traído al Panteón de San Fernando por disposición del gobierno de Juárez, que le rindió los máximos honores, y además decretó que Puebla, que era Puebla de Los Ángeles, su nombre oficial, cambiara su nombre al de Puebla de Zaragoza.
y en las comunicaciones oficiales del ejército mexicano y de las autoridades mexicanas de la época, ya no se referían a Puebla como ciudad, como sustantivo, sino se referían a Zaragoza en honor del héroe mexicano. Se reorganizó el Ejército Nacional. Benito Juárez se dio cuenta de que había sido un triunfo importante, pero que lo más difícil estaba por venir, que Francia no se iba a cruzar de brazos, iba a enviar un ejército mucho más poderoso y fortificado, y que tenía que hacerle frente. Por fortuna, Ivette, el triunfo en Puebla unió a los mexicanos liberales, por lo menos temporalmente, dejaron atrás sus rencillas. Incluso hubo algunos conservadores destacados que, viendo realmente a la patria en peligro, hicieron a un lado sus diferencias con el gobierno de Juárez y se unieron a las fuerzas del Ejército Nacional. Y también comenzó el reclutamiento en buena parte del territorio mexicano de nuevas tropas que conformaron guardias nacionales, como se llamaron, y que se aprestaron a defender desde sus regiones lo que veían como un inminente avance del ejército francés. El gobierno de Benito Juárez también trató de rescatar lo que podía de las finanzas públicas, de reorganizar al ejército, pero sobre todo de consolidar el patriotismo y el nacionalismo mexicano para que hicieran frente a lo que se veía venir como una invasión mucho más poderosa por parte del ejército. También vieron que era su oportunidad de unirse a los franceses. Ya los habían estado apoyando, pero después de Puebla lo hicieron todavía con mayor encono, y los enviados conservadores en Europa pusieron todavía más empeño en concretar el ofrecimiento a a Napoleón III para que aceptara enviar a un monarca europeo a gobernar el territorio mexicano. Se fueron concretando las ofertas. Napoleón estuvo de acuerdo, y también el monarca austriaco, y escogieron como emperador para México al archiduque Maximiliano de Habsburgo, que era pariente cercano al emperador austriaco, y lo convencieron de que aceptara venir a gobernar bajo la forma monárquica al territorio nacional. Maximiliano les pidió a los mexicanos conservadores que le ofrecieron el trono, que aceptaba, pero siempre y cuando le mostraran el apoyo de la sociedad mexicana. Y los conservadores comenzaron a reclutar firmas en donde quienes firmaban estaban de acuerdo en ser gobernados por un príncipe extranjero. De manera que lo que ocurrió el 5 de mayo en Puebla pues solo fue un paréntesis, y ves que detuvo los sueños imperiales de conquista y de invasión napoleónicos, y solo retrasó durante cerca de un año el arribo y la conquista de buena parte del territorio nacional por parte de las tropas extranjeras y de sus aliados conservadores mexicanos. Gracias por este contexto, Felipe. Y bueno, damos pie para preguntarle a Raúl González Lezama, que nos puedas guiar justamente por el plano de la historia, en el cual vamos a hablar acerca de esta resistencia que duró 62 días y que fue el inicio del gobierno errante de Benito Juárez. ¿Qué debemos destacar de las narrativas históricas sobre este episodio intervencionista, Raúl? ¿Y realmente representó un peligro para la soberanía del país el decir del pensamiento conservador de la época? Bueno, sí, efectivamente. Curiosamente, los historiadores de la época, uno de ellos, Miguel Galindo y Galindo, llama a estos años la gran década nacional. Y lo hace porque precisamente se
incluso la existencia misma de México. Benito Juárez lo advierte también. Entonces, sí era muy importante, estábamos jugando nuestra propia existencia. Efectivamente, la soberanía, lo explicó muy bien Felipe, y la independencia estaba en juego porque ya se había incluso nombrado quién iba a venir a gobernarnos, un archiduque austriaco. Entonces, efectivamente, era de vital importancia seguir combatiendo la intervención. ¿Y cómo lo hicieron? Estratégicamente es encerrándose en Puebla. Y mucha gente cuestiona eso, ¿por qué te encierras tú para defenderte? Es incluso una especie de admisión de la incapacidad de rechazar al enemigo. Pero ya les habíamos explicado en otra ocasión, hace 2 semanas que tuve el placer de estar con ustedes, de que el armamento mexicano y la capacitación de los soldados mexicanos era increíblemente inferior al francés, y se sabía muy bien que no podía enfrentarse al enemigo francés a campo abierto. Lo más prudente era resistir. ¿Y por qué Puebla? En Puebla ya se había derrotado a los franceses, pero necesariamente tenía que volverse a ocurrir este enfrentamiento en Puebla, porque es el camino natural de Veracruz, donde se encontraban asentados los franceses, es el camino natural hacia la Ciudad de México. Entonces, requerían pasar necesariamente por ahí. Y ahí es donde el ejército mexicano se iba a resistir. Y como acotaba muy bien Felipe, había ocurrido algo terrible, que si bien le había dado grandes ánimos, grandes esperanzas a México el 5 de mayo, en septiembre de ese mismo año de 1862 ocurre una gran tragedia, la muerte de Ignacio Zaragoza. Eso sacudió terriblemente a la gente, le dolió profundamente y en algunos aspectos cundió el desánimo. Pero el ejemplo que había dejado el general fue muy bueno y eso permitió que quienes lo sucedieran, en este caso, Jesús González Ortega, hubiera contado con el consenso de la gente y sobre todo con la idea ya fija de que un triunfo mexicano, a pesar de lo adverso, era posible. Entonces se piensa en una estrategia inteligente, acorde a nuestra realidad. Era, vamos a encerrarnos en Puebla y vamos a resistir en Puebla todo el tiempo que podamos. No vamos a salir a derrotarlos, no podemos. Es imposible, tienen muy buenas armas. Llegaron efectivamente 6 veces más franceses y México no pudo conseguir 6 veces más armas, 6 veces más hombres. No tenía esos recursos y las armas que conseguía eran bastante modestas. Los Estados Unidos, que le tenía miedo a Francia, nos hizo un bloqueo, prohibió que se nos vendieran armas y los franceses sí iban de Veracruz a Nueva Orleans a surtirse de lo que se les necesitara. Entonces, realmente ahí fue bastante injusto y México, a pesar de esto, estaba dispuesto a resistir. Se encierra en la ciudad de Puebla y decimos, vamos a resistir todo lo que podamos hasta que llegue la temporada de lluvias. Y así los franceses van a tener que retirarse porque no pueden arriesgarse a quedarse atrapados el ejército francés de intervención entre Puebla y Veracruz. Las lluvias en esa época no había camino, no había ferrocarril. Era una especie de invierno mexicano que se hacía y que no permitía el expedito tránsito entre esas 2 ciudades. Se podía hacer, por supuesto, pero no con la velocidad que requiere un ejército, no esas grandes cantidades de gente. Así que sí, resistiendo, encerrándonos, era una muy buena estrategia y muy, muy, muy inteligente para lo que te entendí. Ampliando este contexto que nos ha dado Raúl Felipe, es necesario regresar y conocer los antecedentes del sitio de Puebla. ¿Cuál era el contexto, ampliándolo, como mencionó, nacional e internacional, que sucedía entre 1862 y 1863? Sí, Beth, como habíamos visto también un poco en la emisión anterior, con Raúl hace 2 semanas, en Estados Unidos seguía en su máxima crudeza la guerra civil. Los ejércitos de la Unión y de la Confederación se disputaban palmo a palmo
los territorios en donde se habían desplegado los ejércitos combatientes. Prusia seguía avanzando en su consolidación como potencia europea. Francia estaba convencida bajo la monarquía de Napoleón de hacerse del territorio mexicano a cualquier costo. Y mientras la situación internacional seguía muy complicada, con estos intereses de las grandes potencias en juego, disputándose los diferentes territorios del mundo en donde habían desplegado sus intereses militares, económicos, comerciales y políticos. En México, pues la situación también era muy complicada. Como habíamos visto, la victoria del 5 de mayo había dado un respiro al gobierno de Benito Juárez y no perdió el tiempo y se dedicó de inmediato a tratar de organizar la resistencia. Buscó que en las distintas regiones se construyeran nuevos ejércitos populares. Fue una decisión de armar al pueblo, de dejar que el pueblo tomara la iniciativa y tomara las armas, construyera sus armas y se aprestara a defender sus territorios. Trató de unificar el mando, trató también de que el ejército estuviera bien dirigido, bien comandado. Como había señalado Raúl, se amnistió ampliamente a todos quienes habían combatido al bando liberal para que se sumaran a la defensa de la patria, y también trató de que el gobierno marchara como un solo hombre, que no hubiera diferencias políticas, que no hubiera rivalidades, que marcharan en armonía, que estuvieran de acuerdo en las decisiones que se tomaran, que el legislativo y el judicial también secundaran las iniciativas del gobierno. El legislativo le otorgó facultades extraordinarias al presidente Benito Juárez para que se hiciera cargo de la emergencia en la que estaba el país. Estos meses posteriores al 5 de mayo fueron meses de preparación de una resistencia que creo que Juárez tenía muy claro que no se iba a definir en una batalla, sino que el teatro de guerra iba a ser todo el territorio nacional o buena parte del territorio nacional, y que por lo tanto la estrategia para enfrentar al ejército francés y a sus aliados conservadores mexicanos tenía que combinar una guerra convencional, una guerra con ejércitos profesionales que defendieran posiciones, que establecieran estrategias de ofensiva y de defensiva, pero que además tenía que recurrir a una nueva modalidad que era absolutamente necesaria y que era la de establecer una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, una guerra de resistencia, una guerra de atacar y huir, de no conservar poblaciones, de no conservar territorios, sino de tratar de desgastar lo más posible al ejército invasor. Y creo que en esto pues hay que reconocer el esfuerzo y la visión estratégica que tuvieron Juárez y quienes lo acompañaban y sus grandes generales que instrumentaron las órdenes militares, porque pues en efecto esta decisión triunfó, aunque tardó 4 años en poderse materializar. No fue una victoria fácil, fue una victoria complicadísima, pero que tuvo que mantenerse gracias a este espíritu indomable de esa generación extraordinaria de mexicanas y mexicanos que enfrentaron el desafío de salvar a la República y que lo pudieron hacer efectivamente en 1867. Para conocer un poco acerca de la primera consecuencia del avance francés en 1863, los invitamos a ver y escuchar la siguiente cápsula que preparó el equipo de producción sobre la errancia del gobierno republicano y regresamos en un momento más.
La victoria obtenida el 5 de mayo de 1862 provocó la reacción de Napoleón III, emperador de Francia. Con firmeza, envió de inmediato hacia las costas mexicanas a un gran ejército con un jefe muy experimentado. En tan solo 10 meses, reposicionó nuevamente a sus fuerzas en Puebla y enfiló su avance hacia la Ciudad de México. Ahora, con 33,000 hombres, de los cuales 8,000 eran mexicanos, al mando de Leonardo Márquez. En estas circunstancias, el presidente Benito Juárez enfrentó la invasión aún envuelto en el luto, dada la muerte de su hija Jerónima Francisca, de apenas 21 meses de edad, en julio de 1862, y la del propio general Ignacio Zaragoza, acaecida en septiembre de ese mismo año, y ante una grave situación económica del país. En marzo de 1863, el general francés Federico Fougré sitió a Puebla, defendida por el ejército republicano con 22,000 hombres, al mando del general Jesús González Ortega. Sin embargo, después de una resistencia heroica de 62 días, el general Ortega rindió la plaza a discreción. Ante la ocupación francesa de Puebla, el presidente Benito Juárez ordenó la desocupación de la Ciudad de México y ordenó el traslado de la sede del gobierno de la República a San Luis Potosí. En un manifiesto, Juárez explicó las razones que lo movieron a tomar esa determinación. Por graves consideraciones ligadas con la defensa de la nación, mandé que nuestro ejército evacuase la Ciudad de México, sacando los abundantes materiales de guerra que allí teníamos aglomerados, y ordené que la ciudad de San Luis Potosí fuese provisionalmente la capital de la República. El presidente señaló entonces que, reconcentrado el enemigo en un solo punto, será más débil en los demás, mientras que diseminado será débil en todas partes. Continuó en el manifiesto. El enemigo se verá estrechado a reconocer que la República no está encerrada en las ciudades de México y Puebla de Zaragoza, que la animación y la vida, la conciencia del derecho y de la fuerza, el amor a la independencia y a la democracia, el noble orgullo sublevado contra el inicio invasor de nuestro suelo, son sentimientos difundidos en todo el pueblo mexicano, y que esa mayoría sujeta y silenciosa, en cuyo levantamiento libraba Napoleón III el buen éxito y la justificación del mayor atentado que ha visto el siglo XIX, no pasa de una quimera inventada por un puñado de traidores. Juárez también describió en su manifiesto la estrategia que su gobierno pensaba seguir para organizar la resistencia y alcanzar posteriormente la victoria final sobre el enemigo. Se engañaron los franceses creyendo enseñorearse de la nación al rumor solo de sus armas, y cuando pensaron dar cima a su empresa imprudentísima, violando las leyes del honor, y cuando se dijeron señores de Puebla de Zaragoza por haber ocupado el fuerte de San Javier. Ahora se engañan miserablemente, lisonjeándose en domeñar al país, cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades de su desatentada expedición. Porque si ellos han consumido tanto tiempo, invertido tantos recursos, y sacrificado tantas vidas para lograr algunas ventajas, dejándonos el honor y la gloria en los combates numerosos de Puebla. Juárez continuó su manifiesto con una reflexión sobre lo que sería la resistencia republicana, es decir, la oposición de todo un pueblo ante el invasor. ¿Qué pueden esperar cuando les opongamos por ejército a nuestro pueblo todo y por campo de batalla nuestro dilatado país? ¿Quedó señor de España Napoleón I porque tomó a Madrid y a muchas de las ciudades de aquel reino?
lo quedó de Rusia después de la ocupación de Moscú? ¿No fueron echados con ignominia los ejércitos invasores de esos pueblos? ¿No hicimos lo propio con la facción del retroceso, aunque tuvo en su poder nuestra antigua capital? ¿Y en cuál de nuestras poblaciones no derrocamos el poder de España? Con el traslado de su gobierno, en el inicio de su errancia, el presidente Juárez remató su manifiesto con un enérgico llamado a todos los mexicanos. Creedme, compatriotas, bastarán vuestro valor, vuestra perseverancia, vuestros sentimientos republicanos, vuestra firmísima unión en torno del gobierno que elegisteis depositario de vuestra confianza, de vuestro poder y de vuestro glorioso pabellón, para que hagáis morder el polvo a vuestros injustos y pérfidos enemigos. Olvidad vuestras querellas, poned a un lado vuestras aspiraciones, sean o no razonables. Si por causa de ellas os sentís menos resueltos y determinados a la defensa de la patria, porque contra esta nunca tendremos razón. Unámonos, pues, y no excusemos sacrificios para salvar nuestra independencia y nuestra libertad, esos grandes bienes sin los cuales todos los demás son tristes y vergonzosos. Unámonos y nos libraremos. Unámonos y haremos que todas las naciones bendigan y exalten el nombre de México. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio que favorece la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos platicando acerca de nuestra revisión histórica al sitio de Puebla y la errancia del gobierno de Benito Juárez. Raúl, teníamos una pregunta pendiente. Ya nos hablabas acerca de cuál fue la reacción de Estados Unidos, pero ¿cuál fue la reacción del resto del mundo ante esta segunda invasión francesa a México? Pues sí, bueno, ya sabemos que los Estados Unidos se frustraron mucho porque estaban maniatados y no podían intervenir. Pero en Europa fue muy bien recibido por varias razones. Una de ellas es que el equilibrio mismo entre las potencias europeas había sufrido mucho. Había habido conflictos entre ellas que los había puesto mal, había creado ciertos bandos que resultaban antagónicos. Recuerden que había pasado la guerra de Crimea, estuvo también la guerra en Italia, donde Francia apoyó a los nacionalistas italianos para conseguirle su independencia de Austria. Así que Austria estaba bastante resentida con Francia porque fue la que apoyó a estos patriotas italianos. Se dieron las batallas de Magenta, de Solferino, en fin, y los austríacos pierden esa gran posesión que es la península italiana, la mayoría de los estados italianos. ¿Qué mejor manera de calmar un poco las cosas que apoyando Francia a un austriaco que habían sido hace nada enemigos, apoyando al hermano del emperador Francisco José, ofreciéndole un gran imperio, un territorio inmenso que es el territorio mexicano? Entonces se ganaba también cierta estabilidad, por lo menos tiempo se ganaba en Europa. También pensaban en Europa, gracias a las campañas publicitarias de los conservadores, que en México se vivía una gran anarquía. Se había presentado sobre todo al gobierno del presidente Juárez como un gobierno demagogo y explotador del pueblo. Se pensaba que era un gobierno bárbaro. Eso era lo que se alegaba. Así que en Europa se decía que Francia iba a salvar a México. Entonces, en los europeos, el europeo común, se comía ese discurso y entonces percibía las cosas de manera muy distinta. Entonces, así estaba la situación y les costó mucho a los mexicanos convencer a los europeos de que las cosas no eran como se les estaban contando. Gracias, Raúl. Y Felipe,
¿Qué estaba sucediendo en el país mientras el ejército republicano defendía Puebla durante 62 días, estos días de los que hablamos, y hasta, bueno, todo este tiempo hasta que sucedió la rendición? ¿Qué sucedía? Pues mientras las tropas mexicanas batían heroicamente en este sitio que había establecido el ejército francés alrededor de la capital poblana, el gobierno de Benito Juárez lo que hizo fue consolidar a los otros cuerpos de ejército que había creado para que se fortalecieran en sus regiones, para que estuvieran prestos a defenderlas. Desde luego, se daba como inminente la caída de la capital poblana, era imposible mantener indefinidamente la defensa, porque hay que señalar, Ivette, que los 62 días que duró el sitio de Puebla fueron días en donde al final el ejército mexicano se tuvo que rendir por falta de víveres y de municiones y de agua, por agotamiento, por asfixia, porque de haber tenido los recursos materiales y logísticos que necesitaban, hubieran seguido combatiendo mucho tiempo más. Caída Puebla, pues entonces la Ciudad de México estaba a merced del avance del ejército invasor. Juárez comprendió que no tenía sentido defender la capital de la República y que lo que debería de hacer era defender a la nación mexicana en su conjunto, aunque se perdieran algunas plazas importantes. Tenía presente, y lo escribió en algunas ocasiones, que el ejército de Napoleón I, Napoleón el Grande, había conquistado España y Rusia y había ocupado sus capitales y sin embargo había sido derrotado, que podía ocupar la Ciudad de México, podía establecer la bandera francesa en el Palacio Nacional y eso no significaba la derrota de México, porque México no era solamente su capital, México era mucho más que eso y estaba dispuesto a demostrarlo. Por eso decidió trasladar la capital de la República y los poderes federales hacia San Luis Potosí. Se dirigió junto con todo su gabinete y con los poderes legislativo y judicial a la nueva capital de la República. Y comenzó entonces su largo periplo, esto que se conoce como la República Errante, en donde en algunos momentos México estaba representado solamente por la carroza negra en donde viajaba Benito Juárez por distintos lugares del país, desde la Ciudad de México hasta el entonces conocido como Paso del Norte, que es ahora la ciudad que lleva el nombre del benemérito Ciudad Juárez. Fue una defensa heroica de la mexicanidad, de lo que significaba la nación mexicana, representada por su presidente y por su gobierno y por la legalidad que ellos, por las instituciones que ellos representaban. Y desde que estaba el sitio de Puebla, Juárez y el equipo que lo acompañaba, decidieron que esa era la única salida que tenía. Y era una apuesta muy arriesgada porque, pues desde luego que podían haber sido derrotados y México hubiera perdido su independencia y su soberanía, como en efecto la perdió, pero nunca totalmente. Siempre se mantuvo viva la llama de la resistencia en los territorios en donde se refugió el gobierno del presidente Juárez, aunque en algunos momentos, pues, el control efectivo que haya tenido este gobierno haya sido mínimo, haya sido casi simbólico, pero nunca se dieron por derrotados y es eso lo que les tenemos que reconocer y admirar.
Justamente en ese sentido, Raúl, ¿cómo se registró en la historia la defensa republicana durante el sitio de Puebla? Y bueno, como ya nos menciona Felipe, en el imaginario colectivo, aunque haya sido una derrota, ¿por qué se exalta como un episodio de enorme valentía? Sí, mira, es interesantísimo porque así como el 5 de mayo es un parteaguas histórico mexicano y también de la concepción de las situaciones, a partir del sitio de Puebla o durante el sitio de Puebla se manifestaron aspectos interesantísimos. Por ejemplo, ahí fue cuando ya se demostró que en el fondo el pueblo mexicano estaba consciente de la posibilidad de la victoria, de que la victoria era posible. Anteriormente éramos bastante más derrotistas y no es en vano porque si recordamos unos 20 años atrás habíamos tenido otra gran guerra internacional en que nos había ido bastante mal, habíamos perdido una gran cantidad de territorio y no había habido una respuesta real ni del gobierno, ni del ejército, ni del pueblo mexicano. No habíamos trabajado nosotros conjuntamente, unidos, con un objetivo claro y sobre todo con una idea importante que como es la independencia, como es la soberanía, como es lo mexicano. Y ya incluso durante el sitio de Puebla ya se va manifestando otra situación. La gente participó más espontáneamente, estaba más dispuesta a sacrificarse también. Le había costado muchísimo trabajo a Ignacio Zaragoza formar el primer ejército de Oriente porque la mayoría de la gente era muy reacia a participar. Se convocó, como está ocurriendo en Ucrania, exactamente con esos rangos de edades, tal vez un poquito menos, se convocaba a todos los varones de entre 16 y 65 años de edad a que enfrentaran al enemigo. Eh, Al principio, antes del 5 de mayo, había mucha renuencia a ello. Después del 5 de mayo, durante el sitio de Puebla, ya era otra la perspectiva y la vocación de la gente. Incluso podemos detectar que otros espectros de la sociedad habían también tenido un cambio importante. Uno de ellos era, por ejemplo, las mujeres poblanas, que antes del 5 de mayo estaban dispuestas a recibir con flores a los soldados franceses, ya para el sitio de Puebla se presentaron como voluntarias a las labores de fortificación. Y no lo hicieron como cocineras o como, no sé, en otro tipo de labores, sino estaban dispuestas a cavar, a llevar carretillas, a hacer trabajos rudos que estaban haciendo los hombres, los poblanos ahí para fortificar Puebla. Y eso nos habla ya de un cambio importante de actitud, incluso ya una redistribución de roles entre la población. Entonces, sí es muy significativa. Y recuerden que habíamos dicho que estaba consciente el gobierno mexicano que lo más probable es que cayera Puebla tarde o temprano, pero desde el 31 de octubre del 61, ¿se acuerdan los que vieron el programa anterior? Recordarán que Juárez ya había visualizado todas esas situaciones. Sabía él perfectamente que iba a ser una larga guerra, y una de nuestros principales armas que íbamos a emplear era nuestro gran territorio. Por eso cuando abandona la Ciudad de México y llega a San Luis Potosí, establece ahí la nueva capital de la República, hace una proclama a la población, un manifiesto a la nación, en el cual explica otra vez cuál es la estrategia que va a seguir el gobierno de la República, para que vean que no es casualidad todas estas, que México derrotara a Francia, porque una vez que quede claro, México le ganó una guerra a Francia, les guste o no. Y sí, no fue casualidad, la estrategia estaba clara, se sabía qué tenía que hacer. Juárez ahí es donde dice, los franceses no serán dueños más que del suelo que pise. Entre más quieran expandirse nuestro territorio, más débiles serán en todas las posiciones. Entonces, por eso incluso irles dejando, como hizo el pueblo ruso ante la invasión napoleónica, que
que vayan ocupando, y entonces se va a ir difuminando su fuerza, se va a ir diluyendo, serán más débiles, y es cuando ahí las guerrillas mexicanas serán más efectivas. Entonces, como dijo Felipe, esa fue la estrategia, que por eso la figura del chinaco ya cambia, ya el gran ejército, como el ejército de Oriente que ganó en Puebla, como el ejército de Oriente que resistió en la ciudad de Puebla un año después en el sitio, ya habían desaparecido, se desbarataron. Pero fueron los ciudadanos, los chinacos, los que empezaron a formar guerrillas, y esos en Michoacán, en muchos puntos de la República, y tuvieron éxito. Después fueron esas guerrillas consolidándose, adquiriendo mayor cohesión, más orden, y se formaron nuevos ejércitos. Y todo eso se había previsto, se tenía en mente. Así que no es casualidad que el triunfo final de México en 1867 se hubiera obtenido gracias a los mexicanos, y lo dice Benito Juárez en su manifiesto a la entrada de la capital: lo hemos conseguido nosotros los mexicanos, solos, sin ayuda de nadie. Uh-huh. Porque efectivamente fue el ciudadano el que ya respondió a las necesidades de su país. Ya era una situación completamente distinta a la que se vivió 20 años atrás contra Estados Unidos. Nos habíamos logrado unir, el ciudadano tomó las riendas de la defensa nacional, encabezados por un gran líder que fue don Benito Juárez. Y eso, a final de cuentas, nos deja esa gran elección. Y bueno, Raúl, quedan ya pocos minutitos, pero bueno, me gustaría que en estos últimos momentos de conclusión, porque todavía quedan bastantes temas por abordar, pero bueno, el programa siempre se nos va rapidísimo. Me gustaría que nos dieras tus comentarios, cómo redondear este interesante episodio histórico de la segunda intervención francesa en México. Sí, yo creo que la mejor lección que nos deja esto, y lo que mejor que podríamos hacer, por supuesto no podemos hablar de todos los temas, es increíble, cualquier punto pequeñísimo nos llevaría a varios programas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es hacer la invitación para que los mexicanos conozcamos nuestra historia, para que esos momentos importantísimos que nos deberían llenar de orgullo, los estudiemos más, los profundicemos, los debatamos también, y la mejor manera que puede hacer el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es brindarles la oportunidad de leernos, de entrar a nuestra página web. Tenemos obras como el 5 de Mayo, como el Sitio de Puebla, como la República Errante. Todos estos temas los tenemos de manera gratuita en nuestra página web, la puede descargar cualquiera interesado y profundizar más en estos conocimientos. Muchísimas gracias, Raúl. Felipe, tus comentarios y conclusión respecto a este episodio de nuestra historia de México, bueno, vivido pues en la naciente República de México, en México. Pues creo que con esto que hemos comentado en estos dos programas, Ivette, la conclusión a la que debemos llegar es que México volvió a nacer. México recuperó su independencia. Esta fue una segunda independencia porque México había perdido su soberanía, había sido invadido, tenía un gobierno extranjero, tenía un príncipe extranjero, tenía una legislación imperial, tenía unas instituciones nuevas que estaba creando el gobierno monárquico de Maximiliano. Y sin embargo, el pueblo mexicano supo salir adelante y recuperó su independencia. Derrotó a los franceses, derrotó a los conservadores, restableció el gobierno republicano, y creo que México volvió a nacer. Surgió fuerte, con una identidad que no tenía, con un proyecto de nación que finalmente se había probado en los hechos como era el que quería la mayoría de la sociedad mexicana, y pudo iniciar una nueva etapa de la historia nacional después de haber superado con éxito este enorme desafío. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, agradezco al historiador Raúl González Lezama por acompañarnos en estos dos programas
para platicarnos, bueno, de este tema y seguramente nos acompañará posteriormente para continuar con otros temas de la historia de nuestro país. Felipe, muchísimas gracias y bueno, quiero cerrar dándole la buena noticia al público que así como en esa época México renació, nosotros también renacemos poco más de 2 años después de esta pandemia, regresamos a la cabina de Radio Educación. La próxima emisión ya estaremos haciendo el programa desde allá en vivo. Nos dará muchísimo gusto poder estar ya en una comunicación mucho más directa con nuestro público a través de nuestro WhatsApp, del teléfono y poder tener esta cercanía con el público siempre que ha seguido nuestro programa Historia Viva. Así que con esta buena noticia despido el programa y me despido de ustedes. Raúl, Felipe, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Y bueno, continuamos por lo pronto aquí en Radio Educación. Quédese en nuestra señal. Hasta la próxima. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México. Tercera temporada.